Mi vieja llega destrozada, me cuenta que lo habían matado a Horacio. Yo ya después vi la noticia en la tele. Y entonces mi vieja me deja con unos vecinos, me dicen en 5 días ponerlo en un colectivo, yo lo voy a esperar. Y mi vieja se va con Diego Brazos a buscar cómo reinsertarse como montonero, porque había quedado completamente desconectada. O sea, mi vieja con Diego esperó hasta que el 13 de octubre, 3 semanas después de que lo matan a Horacio, mi vieja, estábamos en un departamento ahí en Agüere, Córdoba, y mi vieja me dice, che, ¿querés venir conmigo? Y dije, no, no me quedo. Y ella no vuelve. Eso fue como las 6 de la tarde, ella no vuelve, y a la noche la pareja, en el departamento era una pareja que tenía una hija de 18 y un hijo de 2. Esa pareja llega a la casa y entran los milicos en este departamento. Mi vieja no vuelve más, yo no la volví a ver a mi vieja. Todo perfecto, y pasaron 3 años hasta que en el año 82 mi papá un día me sienta en el living, me agarra el diario, el gobierno dice y da por muertos a todos los desaparecidos, tu mamá está desaparecida, por lo tanto para el gobierno está muerta. Y esa fue la primera vez que esa persona, que era mi papá, que me había costado un montón decirle papá, era lo único que me quedaba en el mundo, digamos, ¿no? Entonces por primera vez lloré, creo, a mi mamá. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que lo uso mucho, y lo uso mucho en mi vida, donde hay miedo es por ahí. El reconocerle a tu hijo aquella herida, aquella huella, aquel mandato repetido, lo que sea, y pedirle perdón, aunque el otro lo entienda, como diciendo, ahora tengo razón, viste que tengo razón, no importa cómo lo interprete, pero esa posibilidad de habilitar al otro, decirle, che, me equivoqué. Hola Benja, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Y qué te contestas esa pregunta? Y la respuesta de eso te diría que tuvo distintas respuestas. Primero, fue un apasionamiento total. Cuando entré a la facultad dije, esto es lo mío, mágica. Universo. Era magia, digamos, ¿no? Para mí era magia. Y a partir de eso fue como ir probando lo que era el lenguaje, el cine, el audiovisual. Fue como una cosa maravillosa. Tuve grandes maestros en la UBA que me forjaron un poco la mirada y las preguntas. Y en esas preguntas, en un momento era, bueno, ser autor, tener una visión del mundo, ¿no? Era como más formalista, me había fascinado con el lenguaje. La gramática del lenguaje, el audiovisual me fascinó, el montaje era una cosa que me volvía loco. Hice mi primer corto, que fue una adaptación de una novela rusa de Gogol, de un cuento corto de Gogol, que se llama El Capote, y que era hiperformalista. De repente ganó un premio muy importante acá de cortometrajes y me quedé como choqueado. Ese reconocimiento me choqueó. Y fue como que me alejé, dije, no, esto es mucho. ¿Te asustaste? Me asusté, la verdad que sí. Fue como muy fuerte para mí, no pude digerirlo mucho. ¿Por qué? ¿Qué podía traer ese...? No lo sé, quizás o por inseguridades o sentir que, ¿no? Como de repente que la gente me mirara a mí, fue como algo que o sea, por un lado fue espectacular, lo festejé un montón, bla, bla, pero después cuando lo decantó, no lo digerí bien, digamos. Evidentemente no fue un proceso que pude digerir bien. Y ahí me alejé y me dediqué mucho a trabajar, y en esa época me dediqué a editar. Conseguí un trabajo como editor, que fue como una gran escuela mía en Cablevisión, que hacía trailers de películas. Entonces veía cine, veía 2 películas mínimo por día, y era estar muy metido en el lenguaje, y hasta que en el 99 me salió la posibilidad de ir a trabajar a la Escuela de Cine de Cuba. Me fui a hacer un taller de fotografía a la Escuela de Cuba. Es buena. Hasta en ese momento, hoy no lo sé exactamente, pero en ese momento era la mejor escuela de cine de habla hispana, sin duda, digamos, ¿no? Era una super escuela, una especie de monasterio de clausura en el medio del campo, espectacular, con una cantidad de películas, información, profesores internacionales que venían de todos lados. Conocí gente increíble ahí, gente muy grosa aparte.
Y ahí dije, ¿qué mierda hago acá? Hasta que empezaron a aparecer las personas y todo eso. Y fue como te diría, una especie de máster de cine ahí. Porque ahí aprendí mucho. ¿Cuánto tiempo mucho. estuviste? 2 años. 2 años estuve viviendo ahí. Fue como conocer gente muy grosa. Dije, vení, ven que te presento. Y eran tipos monstruosos. Íbamos a las charlas de esa gente. Y era alucinante. Alucinante. Así que eso fue como te diría, mi maestría en cine, donde ahí aprendí mucho de mucha gente que yo recibíamos en la cátedra. Y fue un renacer, un reencuentro con el cine, digamos. Lo decías en un momento que, de chico, algún día voy a contar mi historia. No sé qué edad empezó a aparecer ese pensamiento. No, a los 13 años fue que me determiné. Después siempre estaba latente esta idea de hacerlo. Yo me volví acá en el 2001, previo a todo el quilombo, me volví, me enamoré, me puse en pareja. Acá la conocí allá en Cuba, Argentina, Lorena Muñoz, y que también es directora, muy conocida. Y nos conocimos allá, ella fue a hacer un taller internacional y nos conocimos. Y volví por eso, volví por ella y a los 2 meses decidimos tener un hijo, quedó embarazada y empezamos ya la vida familiar de una manera como muy fuerte. Y ahí armamos una productora, muy chiquita, nada, no entendíamos muy bien qué estábamos haciendo. Y ahí empezamos a laburar fuerte en nuestra productora y a crecer, se llamó Habitación 1520, que es en homenaje a París, Texas, que es la habitación donde el nene se reencuentra con su madre, y que para mí era como todo un símbolo personal. Cuando vi esa película me partió al medio. Encima ella muy parecida a mi mamá, digo, bueno, todo eso. Entonces le pusimos ese nombre a la productora y ahí empezamos a gestar. En ese mismo momento, con un amigo brasilero que lo había conocido en Cuba, que era estudiante, y se recibió allá y seguimos muy amigos, se vino acá a la Argentina a trabajar en Disney. Con él dije, che, quiero empezar a esto. Hicimos un corto que se llama Veo Veo, que también lo co-guionó Lorena Muñoz. Hicimos una especie de germen naif de lo que yo quería hacer, aquello que yo tenía ganas de hacer, que me trajo como mucha certeza de los caminos que no quería atravesar, digamos, recorrer a nivel de película. Y ahí empezamos a trabajar con Marcelo, a bajar a tierra un poco ese proceso de infancia que nos llevó un montón de tiempo. ¿Tu infancia? Claro, de ese momento histórico que yo quería contar, que era cuando volvimos con la contraofensiva de Montoneros en el año 79. Contanos un poco. Nosotros en el año 79, nosotros estábamos exiliados ahí con la pareja de mi mamá, Horacio. Ahí es en Cuba. En Cuba. Con Horacio Mendizábal, que era la pareja de él, de mi mamá, el hijo de él, que es Martín, que es un poco más grande que yo, que es mi hermano, digamos, hoy nos consideramos hermanos. Y en Cuba nació nuestro hermano Diego, que es fruto del padre de esa pareja. De esa pareja, de mi mamá y de... Entonces, nos volvimos en abril con lo que se llamó la contraofensiva, que es un movimiento de volver al país, que es una cuestión estratégica, que Montoneros había decidido, y quien lideraba ese movimiento era Horacio. Horacio tenía un la pareja de tu madre. La pareja de mi mamá, Horacio Mendizábal, que tenía un alto rango dentro de Montoneros, y él conducía todo ese movimiento de vuelta al país, lo conducía él. Así que nosotros volvimos al país, volvimos todos los chicos, también, todos clandestinos, todos por otros lados, con otros nombres. ¿Qué edad teníamos ahí? 7. ¿Qué recuerdo tenés de eso? No, 6 años, cumplí 7 acá, cumplí 7 años. Tengo un montón de recuerdos. ¿Pero qué emociones son las más presentes? ¿Miedo? ¿Qué te pasaba? No tengo recuerdo del miedo en particular. Creo que el miedo vino después. Creo no. Estoy seguro que el miedo vino después. Tengo recuerdos primero que yo teníamos mucha claridad de lo que estaba pasando. Claridad no dialéctica, o sea, no que podía decir un análisis político sobre lo que pasaba, pero sabía que éramos nosotros, sabíamos qué estaba pasando en la Argentina, sabíamos que yo no iba al colegio
clandestino, se iba con otro nombre, y no tenía mucho drama con eso. O sea, para mí lo entendía perfecto, es como una regla de juego que uno juega y lo jugaba perfecto. Sí tuve algunos inconvenientes, que en la película narra un pedacito de eso, que un día la maestra, como yo era el nuevo, y yo iba a la tarde, entonces arriábamos la bandera, me dice, bueno, porque sos nuevo, tenés el honor de arriar la bandera, y tenía que pasar al frente de todos a arriar la bandera, esa bandera que tenía el sol. Que era militar. Que es la bandera, era hasta el año 86, la bandera argentina con el sol, la bandera de guerra, que era lo que usaban los militares. Y nosotros en Cuba teníamos la bandera argentina, pero sin el sol. Entonces yo sabía perfectamente que esa era la bandera militar y me negué a arriarla. Y me agarró una especie de, como de ataque de histeria, empecé a patalear, obviamente no dije por qué, pero mi mamá me tuvo que ir a buscar al colegio, se armó medio quilombo, y ahí mi mamá me dijo, pero escuchame, es una bandera, digo. Y yo como que había entendido demasiado literalmente todo. Pasaron ese tipo de cosas. Pero después, bueno... un chico de carácter igual. Sí, era un poco, sí, supongo un poco caprichoso, supongo que no me gustaba que me impongan las cosas. Hay que pararse a los 6 años. Claro. Y ahí, bueno, festejamos mi cumpleaños, medio como que se blanqueó a la casa, al barrio, mi casa, vinieron todos mis compañeritos, había un lugar donde nadie podía entrar, teníamos todo como bastante claro en esa época, había armas en casa, había de todo. Yo nunca toqué un arma, de hecho tenía completamente, todos los chicos teníamos completamente prohibido tocar armas y eso lo teníamos clarísimo y nunca lo toqué. ¿Y esa etapa cuánto dura? Y eso duró hasta el 19 de septiembre del 79, lo matan a Horacio. ¿Pero cuánto llevaban ahí? Y 5 meses. ¿No? Martín, el hijo de él, no estaba conmigo, estaba con su madre, que también era montonera y también había vuelto con la contraofensiva. O sea, pasaba un tiempo con nosotros y un tiempo se iba con la madre. 2 veces pasó eso. Cuando pasa esto, estaba con la madre. Dice que yo estaba solo con Diego, que tenía 9 meses en ese momento. Mi vieja llega destrozada, me cuenta que lo habían matado a Horacio. Yo ya después vi la noticia en la tele. Y entonces mi vieja me deja con unos vecinos. Me dicen, en 5 días ponelo en un colectivo, yo lo voy a esperar. Y mi vieja se va con Diego, brazos, a buscar cómo reinsertarse, porque ya había quedado completamente desconectada. Esto lo deduzco ahora, yo no lo sabía, digamos, ¿no? Ya lo deduzco de adulto. ¿Reinsertarse con la organización? Claro, con Montoneros, porque había quedado completamente desconectada. Y después, 5 días después, me ponen un colectivo y mi vieja en 11 me recibe en el colectivo. Se iba solo ahí adelante, me acuerdo esperando a verla a mi vieja, y estaba mi vieja con Diego esperándome. Y ahí empezamos a ir por muchas casas hasta que el 13 de octubre, 3 semanas después de que lo matan a Horacio, mi vieja, estábamos en un departamento ahí en Agüere, Córdoba, y mi vieja me dice, che, ¿querés venir conmigo? Me voy a la casa de estos tíos que tenían como cobertura en el barrio el tema del maní con chocolate, que yo después uso eso en Infancia Clandestina. Y yo justo estaba viendo El Hombre Nuclear y dije, no, me quedo. Y ella no vuelve. Eso fue como a las 6 de la tarde, ella no vuelve y a la noche la pareja, el departamento está en una pareja que tenía una hija de 18 y un hijo de 2. Esa pareja llega a la casa y entran los milicos en este departamento. Mi vieja no vuelve más, yo no la volví a ver a mi vieja. ¿Vos estabas en el departamento cuando vienen los milicos? Uh-huh. ¿Y estaba tu hermano, el bebito? Sí, yo estaba con él, con Diego. Y ahí a los chicos nos dejan en el cuarto donde dormíamos. Yo eso me lo contó mucho tiempo después Verónica, que es la chica que tenía 18 años. Me cuenta que mi instinto natural estaba en un 5º piso, ¿no? ¿Sí? Abrí la ventana para ver si me podía escapar por ahí. Y tenía redes. Pero tu madre la habían capturado afuera, no ahí. No ahí. O sea, nunca supimos qué pasó, hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con mi vieja. Y no hay registro ni testimonio ni nada
de que la hayan visto en algún otro lado. Y ahí nos tienen un tiempo largo, a la pareja esta la interrogan, no sé qué, se la llevan, y ya medio al amanecer nos bajan a nosotros, nos suben un Falcon. ¿Vos y el bebé o alguien No, más? a mí, a Diego, a Verónica, que tenía 18 años, y al hermano, que tenía 2 años en ese momento. Nos suben todos a un Falcon, yo voy adelante y ellos atrás. O sea, los chicos de la casa, digamos. Los chicos de la casa. Y nos llevan a un lugar que deducimos, porque no hay registro tampoco, que era lo que se llamaba la Casa del Almirante, que era como una especie de casa de fin de semana que tenía que comandaba a la Armada, a la Fuerza Armada, que es un lugar que se destruyó cuando se hizo la autopista, el acceso norte. Por las fotos que vi de la casa, por la escalera que me acuerdo cuando yo entré, que no entré tabicado, o sea, tabicado con los ojos tapados, entré sin los ojos tapados. Verónica sí entró con los ojos tapados, ella tenía 18 años. Y nos dejaron en un lugar, una especie de habitación con un baño en suite, con la ventana, un balconcito que daba, era un primer piso, un balconcito, tenía la persiana baja con maderas clavadas para que no se pueda levantar la persiana, y estuvimos ahí unos 5 días, digamos, con un televisorcito que era un... Vos tenías 7. Yo tenía 7. ¿Qué emociones recordás de eso? Ahí sí miedo. Ahí sí mucho miedo. Mucho miedo y también mucha inconsciencia. O sea, la verdad que no tenía ni idea de lo que estaba pasando ni lo que podía pasar. Mucho miedo. En un momento ¿Tenías miedo de que hubieran matado a tu madre? No. Eso no se me cruzaba por la cabeza. Además, no se me cruzaba por la cabeza hasta en el 2010. Hasta que yo tuve 10 años en el año 82, que fue la primera vez que pude darle identidad a que mi madre podría estar muerta, digamos, ¿no? Tuve 3 años, volví con mi papá. A mí, bueno, pasa todo esto, me interrogan, en un momento me llevaron a una habitación, me interrogan, un interrogatorio liviano, digamos, o sea, me preguntan en qué países habíamos estado, yo sabía que no tenía que decir que estábamos en Cuba, yo decía que habíamos estado en Brasil y en México, y él me insistía en qué país, decime, pendejo, dónde estuvieron, hasta el momento que me dice, dale, nosotros también sabemos que estuviste en Cuba. Yo me quedé callado, y en un momento me dicen, mira, agarrá tu ropa que está ahí, miro por primera vez para este lugar, la única luz que había era la del escritorio, en una habitación de 4x4, y veo una montaña en la esquina, una montaña de ropa que llegaba hasta el techo, enorme. Y ahí agarro, reconozco algunas ropas mías, agarro algunas cosas, y un bolsito, una especie de cosa de colegio, y me suben a un auto y me llevan hasta la casa de mi abuela, en Ramos Mejía, tipo 1 de la mañana. La madre de tu papá. De mi mamá. De tu mamá. De la madre de mi mamá. Y ahí me dicen, esta es la casa de tu abuela, y yo no sé por qué, la verdad que no tengo ni idea por qué sabía que esa era la casa de mi abuela, por qué sabía que la puerta era una puerta muy particular que tenía un ojo de buey tipo marinero, tipo barco. Y le dije que sí, me bajaron y se fueron. Y yo me acerqué a la puerta y me golpeé a la 1 de la mañana, si no era la casa, no tengo ni idea de dónde estaría hoy. La cuestión es que mi abuela se sorprende, pues no sabía nada de mi mamá. Hacía mucho tiempo no sabía nada de mi mamá. Y ahí la sorpresa de ellos, me llama la atención la sorpresa que tienen ellos. Siempre me acuerdo de esa reacción de estar sorprendidos, porque estaban sorprendidos mis tíos, los hermanos de mi mamá y mi abuela. Y ahí mi abuela espera unos días y se da cuenta que mi mamá no iba a aparecer, entonces lo llama a mi papá, que hacía 3 años que no sabía nada de mí. Y me viene a buscar en Tucumán. Y Tu madre te había llevado sin que tu papá supiera, estuviera de acuerdo. Sí, forzosamente me llevó. No, mi papá no estaba involucrado, no militaba para nada, era un hippie. Ellos se separan cuando vos tenías que edad. Muy chico, yo tenía 1 año y medio. Cuando se separa mi papá, yo tenía 1 año y medio. Por ahí. ¿Y cuándo tu madre te lleva sin el consentimiento de tu padre? 4 años y medio. Los 4 años y medio. Ya para irse afuera. Sí, estamos un tiempo acá, clandestinos, y de ahí nos vamos vía Brasil, pasamos un mes en Brasil, después vamos a México, estamos un tiempo en México y ahí nos vamos a Cuba.
Y, y bueno, y ahí volví con mi papá. Y ahí volvía, entre comillas, mi vida normal, digamos, ¿no? Que es, justo mi papá se había casado con la Eve 9 meses antes de que yo aparezca de vuelta. Entonces de repente aparecí yo, Un extraño. el nene con problemitas, con toda una historia detrás, apareció y la verdad que la Eve me cobijó, y bueno, era el hijo de su pareja, y me cobijó. Y yo en ese momento, con mucha conciencia, con esta conciencia del entorno que te hablaba un poco antes, empecé a ser un nene bueno, a hacer todo bien, muy calladito, muy no sé qué, casi no hablaba, y entonces yo vuelvo a esta vida normal, pero simulando ser un nene bueno, esperando que mi mamá aparezca y me irme. Que era un aporte tuyo para ver si te devolvían tu mamá. No, era más como no armar quilombo, como no Normal hablar más mucho. quilombo. Claro, no, quedarme calladito, tranquilo, entonces era un nene bueno, me iba bien en la escuela, me iba perfecto, era el mejor alumno, me iba todo perfecto, y pasaron 3 años hasta que en el año 82 mi papá un día me sienta en el living, y en esa casa era raro, porque el living estaba como atrás, entonces no se usaba mucho el living. Se venía, me lleva al living, me agarra el diario, me lo pone en la Gaceta de Tucumán y me dice, mira, Viñone había declarado oficialmente por muerto a todos los desaparecidos, desde una cuestión oficial del gobierno. Entonces me dicen, el gobierno dice y da por muertos a todos los desaparecidos, tu mamá está desaparecida, por lo tanto para el gobierno está muerta. Y esa fue la primera vez que esa persona, que era mi papá, que me había costado un montón decirle papá, era lo único que me quedaba en el mundo, digamos, ¿no? Como que entonces por primera vez lloré, creo, por primera vez a mi mamá. Era lo que estaba abajo de esa necesidad o ese deseo de contar todo lo que te había pasado, que era muchísimo para un chico de tu edad, ¿no? Para un adulto también, ¿no? Mira, yo estaba convencido de que Infancia Clandestina era una película que yo quería hacer, como una especie de necesidad personal. Me acuerdo cuando salió la película en el año 2012, hice muchas notas, etc. Y una periodista, me acuerdo, me preguntó, bueno, habrás hecho una catarsis muy grande con la película, por tu historia personal, bla, bla, bla. Y dejé entrar la película, la pregunta y la verdad me pregunté si había hecho catarsis haciendo esto. Y le dije, no, la verdad que no, catarsis no. Esta es una película que yo tenía que hacer. Me salió. Y me acuerdo que volví a mi casa a la noche y dije, ¿cómo que yo tenía que hacer esta película? Yo no quería hacer esta película. Fue una pregunta que me mató, porque ahí empecé a decir, pará, yo me dedico al cine porque quiero o porque tengo que dedicarme al cine, como una obligación, que me autoimpuse a los 13 años que me iba a dedicar a esto al cine y que iba a contar algún día mi historia. Y la verdad que fue una pregunta que me movilizó mucho. Me hizo replantear la continuidad de seguir haciendo cine. ¿Por qué tengo que hacer esa película? ¿O por qué pensás que tenías que hacerla? Evidentemente había algo en con todo lo que habíamos pasado, contar esa historia era una especie como de obligación en términos de, bueno, dejarlo en algún lugar, testimoniarlo en algún lugar. Hoy te lo digo de esta manera, no sé si realmente fue eso, pero evidentemente cuando decidí que me iba a dedicar al cine, decir tengo que hacer esta película fue una especie de obligación que me autoimpuse en ese momento y que me quedó ahí como latiendo. Por eso pensaba que Infancia Clandestina yo la hice casi que a los 40 años. Yo ya venía laburando un montón, estaba hiperformado, ya tenía como muchas claridades de muchas cosas y la hice en el momento de que, verdad, sabía que podía hacerla la mejor película que iba a poder hacer, digamos, ¿no? No la hice como una especie de ópera prima que estoy todavía investigando cosas. Un experimento. No, ya veníamos de producir, filmar, editar, de hacer muchas cosas. Entonces ya tenía como bastante experiencia en el momento que lo hice. Y la verdad que la infancia, por esa experiencia que yo ya tenía y con las claridades que yo fui haciendo en el proceso. En el 2012 empezamos con Marcelo del guión y la primera versión del guión que a mí me convenció, tengo una foto, recién salido del horno, la puse en el horno del guión y creo que es de enero del 2007. Y la película la filmamos en el 2010. Se estrenó en el 2012, o sea, fue un proceso larguísimo de hacer la peli. Wow. ¿Qué
tan difícil, ¿no? Porque digo, tan chiquito, tus padres separados, tu madre te lleva, bien o mal te aleja tu padre, después toda tu infancia clandestina, después el regreso a la contraofensiva a Montonero y te desaparecen a tu madre. ¿Qué? ¿Vos no pensás que el germen, yo te preguntaba al principio lo del dolor y el arte, ¿no? Porque al final del día uno mira tantos artistas, la mayoría tienen vidas tremendas, ¿no? Es como si ahí se cocinara un grito de lo que después se va a expresar de alguna forma u otra. Vos, con tantas cosas que te pasaron tan intensas, tan chico, ¿no lo relacionás como una forma de...? Yo creo que la manera en que sí lo hago, sí. Es una manera de vincularme con el mundo, eso sin duda. Tiene que ver con todo ese proceso. De haber atravesado el mundo, haber entendido un montón de cosas, haber tenido muchas experiencias vitales, me hace pensar en la manera en que hago el cine y cómo lo siento. Emocionalmente sí, creo que sí. ¿A qué te referís con eso? Para entenderte un poco más. La manera. A mí cuando yo escribo un guión, es como si cuando empiezo a escribir es como si me sumergiera en el universo que estoy escribiendo. Entonces como una especie como que lo empiezo a vivir, a sentirlo. Entonces esa emocionalidad me pasaba que había veces que me asustaba. O sea, me distraía con otras cosas, me costaba ponerme a escribir un tiempo largo, digamos, ¿no? ¿Estás hablando de tu propio... de cualquier cosa que escribiera. ¿Cualquiera o cualquier cosa? Mi manera de escribir, o sea, mi manera de vincularme, o sea, hablo de la emocionalidad, digamos, ¿no? ¿Te asustaba qué? ¿La intensidad? Sí, sí. Era como es intolerable, digamos. Era como que me metía en la historia, o sea, me metía, la sentía y entendía la lógica del personaje y escribía a partir de ahí. Entonces había como algo que me asustaba, ahora ya lo naturalicé y dije, esta es mi manera y es así, lo vivo de esa manera. Ahora ya es un juego, ahora ya me divierte, digamos, hacerlo, pero en ese momento me asustaba. Y por eso me costaba mucho escribir largo tiempo, o sea, ponerme 8 horas escribiendo, digamos, ¿no? Por eso hablo más de la emocionalidad. Creo que sí mi vínculo con lo que yo hago tiene que ver más con mi experiencia y cómo yo reaccioné a toda esa historia. Yo, evidentemente, muy sensible, canceriano, muy sensible, pero a su vez como con mucha visión de las personas. Yo entiendo mucho a las personas cuando las veo. Antes creía que era muy prejuicioso hasta que fui confirmando mi intuición sobre las personas, entonces ahora ya confío ciegamente en mi intuición sobre las personas, porque hay algo que las entiendo emocionalmente, estructuralmente, también de la escuela donde vengo. Yo aprendí una manera de dirigir actores que tiene que ver con la memoria del cuerpo más que con la memoria emotiva, que eso significa las huellas en el cuerpo que te conforman por cómo actúas y cómo te moves y cómo mirás, etc. Entendés una estructura emocional. Entonces, construir personajes a partir de las huellas en el cuerpo los ensayos lo hacemos así, ensayamos poniendo huellas en los cuerpos del personaje, ¿no? Con los actores y las actrices laburó así. A la chica la tuve en la facultad y a Carlos trabajé durante un año con él. Y fue como también entender un poco lo que pasaba alrededor, era como empezar a mirar el mundo de otra manera. Por lo tanto, sí creo que lo que me pasa a mí con el cine tiene que ver con la cuestión de cómo me vinculo yo con la realidad. Con la realidad y con el alrededor. Pero no tiene que ver con una cuestión de lo que yo viví en particular, no creo que tiene que ver con otra cosa. Sí lo asocio eso más a mi papá, al mundo de cómo mi papá se vinculaba con el mundo. Era bien emocional. Somos del mismo signo también los dos, y él era una persona muy sensible, muy sensible a las cosas y eso lo transformaba en creación, digamos, ¿no? Aparte él tenía un gran sentido del humor, cosa que yo no tengo, entonces era como mágico, muchas cosas mágicas que hacía él que me encantaban. Entonces yo creo que lo asocio todo el tema del por qué me dedico a esto y la manera en que me vinculo con esto. Tiene que ver más con eso que con una necesidad que el arte, usarlo como canal para sacarme cosas de encima. Yo creo que el arte sana, pero no al creador. Estás jodido vos, decís. No, eso es un laburo. Estás hablando de otra forma. Claro, exactamente. O sea, es otra manera.
Yo creo que cuando uno le da al proceso creativo una utilidad personal en términos psicológicos, la estás cagando. Porque en realidad la obra que vos estás haciendo debería ser una especie de reflexión personal sobre ese tema y no sobre un tránsito personal para llegar a ver qué cuento de eso. Yo creo que sí creo en las responsabilidades que ocupamos como creadores a la hora de contar una historia, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables en eso que estamos mostrando, hacernos cargo que eso es una visión del mundo que estamos mostrando y no una catarsis, ¿no? En eso soy bastante rígido, te digo. Aún cuando estás atravesado, porque sos un ser humano que está atravesado una experiencia así. Total, es que una cosa es estar atravesado y otra cosa es resolver tu problema personal en ese proceso creativo. A eso voy. Para mí eso... Sí, son cosas distintas. Y puede ser muy traumático para la persona que lo hace. Me acuerdo la Chiqui González, esta maestra, nos contó una anécdota de su gran maestro de teatro en Rosario. Cuando se murió su papá, ella tenía 22 años. Y cuando fue a la clase de teatro, que ella lo adoraba, su maestro era un gran maestro de ella, le hizo representar el funeral de su padre. Como para decir, bueno, utilizamos esto como un modo catártico para poder como resolver y atravesar el dolor desde un lugar simbólico, etcétera, etcétera. Y ella la dejó muda durante 3 meses. No pudo volver a hablar durante 3 meses. Digo, a eso voy. Cuando vos ponés algo muy personal que no está resuelto en el proceso creativo, estás como otorgándole, como entregando el poder de tu sanación a algo que no es por ahí. Sí, ella podría haber utilizado esto después de haber entendido su proceso de duelo, su vínculo con su padre, etcétera, haber hecho una creación artística a partir de esa reflexión de vivencia personal que hizo. Ya cuando la resolvió, no cuando estaba en carne viva. A eso sí me parece un poco irresponsable. Sí, que es como utilitario, digamos, ¿no? Por una palabra... Sí, sobre todo para qué haces una película. Porque sí, porque me quiero sanar esto. Y no, la verdad que si haces una película o una obra de teatro o una novela o lo que sea que hagas, es para depositar ahí toda una visión sobre ese tema que vos tenés. Y lo analizaste, lo estudiaste, lo atravesaste, lo reflexionaste, lo investigaste y ahí pones tu punto de vista sobre eso. Si no, es como pasa a ser algo medio caprichoso. Para mí es una visión que tengo, sé que es un poco rígida a veces eso, pero para mí el arte tiene que traer detrás un trabajo interno del creador fuerte, digamos, no simplemente una cuestión ciega de, bueno, me emprendo este viaje a ver qué sale, digamos, ¿no? A ver si me logro sanar este dolor interno que tengo, ¿no? Sí. Tampoco uno no creo que los que lo hagan así tengan esa conciencia, ¿no? Pero claro, igual no estoy diciendo que está mal. Sí. A mí me parece un acto a veces un poco irresponsable consigo mismo, digamos, ¿no? Es como decís, ojo, que te puede hacer mucho daño en ese proceso. Pero viste, sin embargo, que pensaba que al final los temas que le interesan yo me pienso como escritor, digo, no hay muchos temas que me interesen. Al final son bastante pocos, digamos, ¿no? ¿Vos cuáles pensarías, ya parado en este momento de tu vida, que son los temas de tu interés? Yo, por lo general, las cosas que me movilizan tienen que ver con lo político y lo social, sin duda. Hay una visión que tiene Ken Loach, que es un director de cine de Gran Bretaña, que me gusta mucho. Sus películas son en general políticas sociales o políticas, pero tiene una visión de eso humanística, donde en realidad no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que entender que la ideología, la política, los conflictos sociales se atravesan humanamente. Entonces él va y refleja el conflicto humano. Una persona. Yo me siento 100% identificado con eso. Entonces te diría que cualquier temática social donde yo le pueda ver esa pregunta interna humana que hace que el protagonista o los protagonistas tengan que atravesar ese proceso, lo que más me atrae, digamos, ¿no? Y esto no tiene que ver con que sea un drama solamente. Me encantaría, ¿no?, hacer una comedia también algún día. Eso me encantaría. No tengo la personalidad. Si me viene un día un guión de una comedia que me encanta, 4 bodas y un funeral, me encantaría hacerlo.
Pero evidentemente lo que a mí sí me motiva como temática tiene que ver con esta visión del mundo, donde hay una sensación o de injusticia o de pregunta no respondida, digamos, ¿no? Infancia Clandestina trajo algo que es una visión nueva sobre lo que tenía que ver con la clandestinidad, que no se había mostrado nunca, que es desde adentro, sin una visión culpógena de esa época, sino con una pregunta muy fuerte, bueno, ¿no? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa? Vale, para mí es una película sobre el amor, la infancia clandestina, sobre todos los tipos de amores, o sobre distintos tipos de amores. Y La mujer de la fila ahora es una película que también tiene que ver con el amor, cómo convertir el dolor en amor, digamos, ¿no? Pero tocando un tema que no tiene nada que ver ni con la política, que es una temática social. Está atravesado como una... Siempre hay algo de esa transformación del dolor en amor que a mí evidentemente hay algo ahí que a mí me mueve mucho, digamos, ¿no? Cuando me meto en esto de escribir y me meto dentro de la humanidad del personaje, me lleva siempre como a ese lugar, ¿no? Eso no me hace ser piadoso con los personajes para nada, todo lo contrario, porque creo que justamente cuando uno es condescendiente con los personajes, la cagás, porque en realidad tenés que hacerlo atravesar el conflicto, de verdad. Pero sí me parece que lo que me motiva fuerte es, nunca lo había pensado de la primera vez que lo estoy pensando de esta manera, lo que sí me motiva fuerte es poder ver cómo ese personaje atraviesa humanamente todas sus preguntas y sus dudas, digamos, ¿no? Que ahí esa pregunta y esas dudas, sin duda soy yo también, digamos, ¿no? Eso está claro. Más adelante tenés un cáncer. Uh-huh. ¿A qué edad? En el proceso de infancia clandestina. El primer día, en 2010, primer día de casting de los niños de infancia clandestina, yo iba a hacer la cámara, como yo cuando dirijo hago cámara, entonces con María Laura Berch, la directora de casting, dijimos, bueno, que los chicos me conozcan ya con la cámara. Entonces yo hacía la cámara del casting. Agarro la cámara para empezar el casting y me agarro un mareo, un vértigo así, descomunal, de la nada. ¡Plum! Me tiro al piso y me daba vuelta todo el mundo alrededor. Y a los 2 minutos se me pasó. Todo bien, normal. Bueno, dije, bueno, los nervios, tantos años esperando que suceda esto, bueno, listo, lo asocié a eso. Y a partir de eso, cada tanto, sin ninguna razón que se podría atribuir a algo en particular, me agarraba este vértigo. Me daba 2 minutos, ponía las piernas para arriba, me tiraba al piso y me recuperaba. Así que dije, bueno, pedí un turno con un neurólogo, me da fecha para hacerme el estudio, me manda a hacer una resonancia, me hago la resonancia y me da fecha para esto fue en noviembre, en febrero. Dije, bueno, estaba montando la película, me voy, en febrero voy a buscar el estudio, ese mismo día me subo al subte. El día que lo tienes que ver a Abel. 3 meses después. 3 meses después, en vez de ir a buscarlo antes, lo voy a buscar el mismo día. Voy en el subte, hago así, saco la resonancia, que uno no entiende nada, pero veo mi cabeza y un coso negro en la cabeza. Lo guardé, seguí al coso, le entrego, lo mira y me dice, tenés que ver a un neurocirujano. Yo no puedo ayudarte con esto. Puede ser esto, un tumor. Y ahí, yo en pleno proceso de terminar esta película que tantos años había estado ansiando hacer. Tenías 40 años. 40 años. Estaba, justo cumplí 40 años unos meses después. Me cae esta noticia. Y ahí empezaron los fantasmas. Me repetí la historia, mis hijos eran chicos, tenían 5 y 7 años, 8 años. ¿Por cuáles eran los fantasmas, perdón? Y morirme. Con los chicos, repetir historias que lo que había pasado conmigo, la ausencia mía en la vida de mis hijos, digamos, ¿no? Que era lo mismo que había pasado con mi mamá, bueno, repetir historias. Y ahí empecé a hacer un mega casting de neurocirujanos. ¿Qué edad tenían tus hijos ahí? Tenían en el 2012, tenían 7 y 10, o 6 y 9, porque todavía no habían cumplido años todavía los chicos, 6 y 9. Casi calcado de tu experiencia vital. Exactamente.
Y ahí, bueno, hicimos un casting de neurocirujanos, conseguimos mágicamente a unos en particular que trataban ese tipo de tumores de una manera muy particular. Y el tipo me dice, mirá, esto es un tumor bajo grado, podemos esperar a que estén en la película, podemos esperar unos meses, no hace falta, no es urgente. Le dije, no, sacámelo. ¿Cuánto tiempo de recuperación? No quiero que mis hijos se queden sin papá. No, como no, pasó a mí. ya esto era como diciendo, podés operarte después, no es urgente, me dijo, ¿no? Pero yo, en mi cabeza era, ya. Y entonces, ya habíamos quedado en el Festival de Cannes, ya nos habían seleccionado el Festival de Cannes, eso era fines de febrero, principio de marzo, y en mayo es Cannes, y entonces le digo, ¿cuánto tiempo me lleva a recuperarme de esto? Y más o menos unos 30 días vas a estar más o menos normal. Te va a llevar más tiempo la recuperación, pero... Entonces saqué el cálculo, terminé de hacer la edición de sonido de la película, y al día siguiente tocó Roger Waters, que era como mi regalo de la vida de verlo en vivo a Roger Waters, que era Pink Floyd era como es mi banda preferida, y al día siguiente cumplía mi hijo mayor, y al día siguiente me peleé, 29 de marzo del 2012. Y ahí empezó como otra aventura, ahí ya empezó como entrar en otra dimensión. Básicamente, como lo mismo que yo había hecho cuando era chico, a los 13 años, dictaminé que me iba a dedicar al cine y que algún día iba a filmar mi historia, en ese momento dictaminé que yo estaba muerto, que me iba a morir. ¿Dictaminaste? Sí, que no me quedaba mucho tiempo de vida. ¿Sentías eso? Sí, o en mi cabeza, o mi visión de la vida, o la depresión que me agarró con todo este proceso, no sé, un montón de cosas que al mismo tiempo... ¿Estabas separado? Se me había separado unos meses antes, unos 9 meses antes. Y bueno, empecé mi proceso de recuperación, fui al Festival de Cannes, me costaba mucho, si no descansaba bien, había un momento que la cabeza se me desconectaba y no podía, tenía que descansar sí o sí porque no podía responder, o sea, me quedaba sin habla. Entonces fui al Festival de Cannes, hacía entrevistas, todo, pero todo el tiempo como un estado casi como si fuera un espectador ajeno a todo lo que estaba pasando, como una especie de robot, ¿no? Y así fue pasando, y de repente la película empezó a ir espectacularmente bien, en el Festival de Cannes le fue muy bien, se vendió a un montón de países, quedamos como representantes de Argentina de los premios Goya y el premio Oscar. Se estrenó en Argentina, le fue espectacularmente bien de público, o sea, era todo espectacular, y mientras yo volví a mi casa y estaba en el infierno. Me estoy muriendo. ¿No? Claro, me estoy muriendo, depresión total, ¿para qué todo esto? Digo, bueno. Y ahí tuve 2 años de mi vida básicamente como viviendo la chapa. Dije, bueno, esta es la chapa que me queda, la disfruto un poco y listo. Y 2 años después dije, bueno, evidentemente no me voy a morir. Y ahí empecé a pesar de mí mismo. Claro, a pesar de mí mismo. Y ahí empecé a volver a laburar, a hacer cosas, a filmar un poco, algunas cosas para cada encuentro, paca, cosas así. Y entré en un pozo de depresión así. Pero me dijiste que estabas antes deprimido. Sí, esto pero peor. Empecé allá y ya 5 años después estaba en el pozo total. En 2016 estaba... Que se manifestaba como no te podías levantar. No me levantaba de la cama. Cuando venían mis hijos era el único momento activo de la vida que tenía, y después, como si fuera pandemia, estaba dentro de mi casa encerrado, no salía. Y hasta ¿Pensás que era un tema, seguramente no sea una respuesta binaria, pero digo, ¿pensás que era un tema más químico, por así decirlo, o era un tema más emocional? No, 100% emocional. Yo estaba muy enojado con la vida en ese momento. Mi papá le habían diagnosticado Alzheimer en el 99, justo cuando yo me estaba yendo a vivir a Cuba, a laburar, ¿no? ya de grande, y fue un proceso dolorosísimo, el proceso de mi viejo, muy joven, se murió a los 60 años de Alzheimer, mi papá, o sea, imagínate lo joven. Y entonces era como la sensación como de muchos dolores no resueltos, ¿no? Como acumulados. Entonces yo le echaba la culpa a la vida, decía, además cuando pasó esto del tumor, medio que le decía a la vida, loca, no me voy a matar porque tengo hijos y no lo voy a hacer eso a mis hijos, pero no me mires más, o sea, vos andá por allá, yo
sigo por acá hasta que me muera, digamos, pero no me mires más, no me toques, no me nada. Y eso fue así, soltar la vida, básicamente fue soltar la vida. O sea, como diciendo, yo ya no estoy viviendo, estoy como en la inercia hasta que me muera. Hasta que se apague. Pero vida, no me mires más. O sea, vos haces la tuya, haces tu cosa, no me mires, no me toques, No me jodas, ya está. Porque me pasó, me acuerdo, un día charlando con un tipo de 72 años, yo tenía 40 y poquito, 41, 42, y le hablaba como de igual a igual en la experiencia de vida. Como, sí, yo también viví eso, sí, yo también, no sé qué decir, no sé. Y hablamos de igual a igual, y dije, pará, boludo, o sea. Y eso fue como ir a la vida y decirle, loca, ya viví todo lo que tenía que vivir, ya, no me mires más. Posta, no me mires más. Y en esa depresión muy grande, lo conozco a Tita, a Guillermo Pino, que es muy amigo, una persona que en algún lugar me ayudó a encontrar otro camino, digamos, otra manera de ver la vida. Lo conocí cuando estábamos haciendo Gilda, yo ahora soy el productor de Gilda. Produjimos en esa época y él entró como inversionista de cosas y nos conocimos. Empezamos a tener un vínculo y él me dijo, no, por tu historia, ¿leíste a Alejandro Korch? No, tomá, me dio el primer libro biográfico del Corcho. ¿Lo leíste? Sí, bueno, ahora toma el segundo. ¿Lo leíste? Sí, bueno, tomá el tercero. ¿Lo leíste? Bueno, ahora lo vas a conocer. Entonces vinieron, me acuerdo, en el 2017, en abril, en la Feria del Libro, vino el Corcho al Corcho le decimos Alejandro Korch, vino a la Argentina y vinieron a cenar una noche a casa. Y ahí lo conocí. Y conocí una persona con una historia muy parecida a la mía, con sus padres desaparecidos, que había encontrado un proceso de sanación personal alucinante, y que podía ver la vida con alegría y con felicidad. Y encima él había reaccionado en su adolescencia a su historia de la misma manera que yo había reaccionado, con mucho enojo, poniendo el codo, ¿no? Imponiéndose como desde un lugar del enojo y la bronca y desde la inteligencia, ¿no? Como de ese lugar. Y dije, yo quiero probar esto. Y él me dijo una frase que a mí me resonó mucho, que fue, todos somos uno, uno somos todos. Y eso fue como una frase que me hizo como sentirme que ya no estaba solo. Que si yo era parte de un todo, no estaba solo. Y ahí fui a hacer mi primera ceremonia de plantas ancestrales, de plantas sagradas, de ayahuasca. Y fue Al no sentirte ya, dejar de sentirte solo es un montón, ¿no? Eso de verdad fue como si tejiera una especie de nudo que se desató inmediatamente cuando hablé con él, con el Corcho. Internamente fue como, pará, vale la pena vivir, boludo. Y no estás solo. Depende, y sobre todo es, también depende de mí, no de la vida. La vida soy yo, no la vida es otro que me mire, que me castiga o me jode, o esta cosa medio muy de religión judeo-cristiana de haces esto y te juzgan y te castigan. Y no me castigues, no voy a ser bueno, no como esa estructura. Y de repente, claro, estar bien o estar mal dependía de mí. Y ahí empezó como a cambiar un montón, pero un montón todo, ¿eh? Un proceso muy largo que sigue siendo todavía en mi vida un proceso largo. Pero ya empecé a ver a mi vida como un camino, como no hacia dónde voy, voy caminando, voy ejerciendo mi camino, encontrando cosas, y es mi vida la que estoy forjando yo, no la que están decidiendo otros. Hay una carta en el tarot que es el 5 de oro, que es Los Miserables, que es una carta donde están gente que vive en la calle, cagándose de frío con la nieve, y hay un enorme ventanal de una catedral con mucha luz adentro, evidentemente calentito adentro, pero estos, en vez de romper la ventana y entrar y forjar tu bienestar, porque bueno, no quiero estar así, quiero estar otra, aceptan su lugar de miserabilidad y se compadecen, diciendo, bueno, me tengo que cagar de frío, soy pobre y listo, y es así. Me acuerdo cuando estudié tarot, fue como,
boludo, cuántos años fui un miserable. Mirándome a mi vida como diciendo, bueno, es lo que me tocó. Aceptalo. Acepto mi destino, acepto estas cosas, no puedo pelear más, digo, no voy a hacer eso, soy correcto. Y creo que lo que cambió en mi vida fue básicamente mirarme de otra manera. O sea, no tuvo que ver con el error, mirarme de otra manera. Y empezar a mirarme con un poquito de amor también, ¿no? Porque si no era una especie de autoflagelo era muy cómodo para mí atravesar el dolor y la angustia, y era muy difícil de entender cómo era estar bien. Como te dijera algo desconocido. Tenías tus razones, ¿no? Pero puedo está tener claro, razones, no te puedes quedarte pero ahí. claramente que si yo, esta pregunta que me desató este nudo hubiera surgido 30 años antes de mi vida, hubiera estado 30 años caminando de otra manera mi vida, pero también entendí, no para apiadarme, ay, qué cagada el tiempo que perdí, para nada. Yo tuve que atravesar todo lo que atravesé para poder llegar al lugar, si no, nunca hubiera podido aceptar esto. Entonces, hay algo también del honrar las heridas, honrar las cicatrices, todas las cicatrices de adentro, de afuera, las visibles, las invisibles, para reconocerme que yo soy quien soy hoy gracias a eso, no a pesar de eso, digamos, ¿no? Y que los tiempos de los procesos son mucho más largos de lo que uno quisiera, ¿no? Total. Hace un tiempo entrevistaba a una mujer que había sido 29 años monja de clausura. Y a los 40 decidió, siendo la directora del convento, decidió dejar de serlo. Y recién se fue a los 53. 13 años. Bueno, uno podría decir, perdiste 13 años encerrada en el convento. Bueno, fue el tiempo que necesité para procesar, superar mis miedos, vivir y hacer el camino hasta que pude. Y salí a los 53. 13 años. Y en realidad cuando lo mirás decís, bueno, son los tiempos nuestros. No ocurren en 6 meses. Y lo que pasa es que ahí creo que está implícita una especie de frase de que la felicidad de la sonrisa, o que la felicidad es estar bien, o la foto selfie del estar en el Caribe, digamos, ¿no? Esas son cosas que se imponen a otros que no tienen que ver con tu propia vida, digamos, ¿no? Me acuerdo de estar viendo una señora que hablaba, una señora que laburaba la tierra, su tierra, y que comía de lo que cultivaba, una sonrisa, una paz interna, y ella hablaba de esta es mi mayor riqueza, yo soy rica. ¿Qué más? Conozco la naturaleza me da, yo le doy, estoy acá en armonía, no necesito nada más, y decís, ¡guau! La puta madre. Como la sabiduría no es una cuestión de leerte libros solamente, o ni siquiera creo que la sabiduría tiene que ver con leer libros. Creo que la sabiduría tiene que ver con cómo incorporás las experiencias vitales y las experiencias del conocimiento hacia tu propia vida. Creo que eso es lo más complejo, ¿no? Pues hay muchos intelectuales que no son felices y saben un montón. Sí. Y saben un montón. Es un nivel, ¿no? Que te queda en un plano que uno siente que... Claro, es como administrás esa información. Pues la verdad que yo estoy como muy contento con mi vida hoy, porque me veo de otra manera. O sea, no es que me veo distinto, la vivo de otra manera. No es que soy feliz, no es que estoy en ese lugar. Estoy en el proceso de ir entendiendo paso a paso, sin forzar, sin tratar de llegar a ningún lado, pero con una claridad de que eso que duele es lo que tengo que atravesar. ¿Y por qué me duele? Vienen preguntas que antes eran de rechazo, ahora son de, ok, vení, a ver por qué. Como de entender, ¿no? Y ni hablar de tratar de disfrutar a pleno, entendiendo que la vida son momentos. Son momentos, sin estar como otorgándole a ya soy feliz o ya soy triste, ya es como el soy ya no existe más en mi vida en ese sentido. Y que pasa mucho más por lo vincular, ¿no? Con uno mismo y con el otro. 100%. Al final del día. 100%. Es lo único que hace una plenitud. Después feliz. ¿Qué es la felicidad? La foto de la revista Caras, digamos, ¿qué carajo es? Eso es muy personal, pero al final... Pero es algo que culturalmente está muy instalado, entonces también trae mucha infelicidad si uno no logra eso que supuestamente es la felicidad. Sí. Entonces es como muy...
es de vuelta, es depositar, entregar el poder a otro para que sea feliz. Tengo mi teléfono, me saco la selfie, tengo tantos seguidores, soy feliz. Es imposible. O sea, no. ¿Para adelante? Para adelante, en términos vitales. En términos personales, claramente decidiendo ir hacia la tierra. Me voy a mudar de la ciudad. Tengo un objetivo muy claro de eso. Entendiendo que parte del camino que vengo haciendo es tratar de encontrar un lugar donde yo pueda sentirme que hay cosas que todavía no resolví, que me resulta más fácil mirarla de lejos cuando estoy lejos de la ciudad que estar en el sistema de la ciudad. Los espacios tienen huellas, entonces a veces correrse de las huellas es más difícil si no te vas de ahí. Entonces estoy en ese proceso de alejarme de la ciudad y empezar a encontrar una manera, no alejarme tanto para no estar tan lejos de mis hijos en el principio. Una perspectiva, digamos. Y también entendiendo que mis hijos ya tienen una edad donde ya ellos tienen que empezar a caminar solos y están decidiendo su propio destino y no depende de mí. Que también eso fue un proceso que me costó un montón soltar eso, ¿eh? Como padre, sentir que yo tengo que estar presente, de estar ahí, ¿no? Cuidándolos, llevándolos, diciéndole no hagas esto, no hagas lo otro. Es por acá. El mandato de la maternidad y sobre todo de la idea de maternidad que yo tenía de lo que mi mamá ejercía sobre mí, fue tremendo. Cuando nació mi hijo mayor, pobrecito, me pareció de una manera descomunal. Fue como lo correcto, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Me costó un montón entender que no iba por ahí, pero un montón, digo, hasta hace poquitos años. El más grande tiene 23 y pobrecito me ha parecido muchos años sobre esa exigencia de que yo creía que no iba a repetir y la repetía literalmente los mandatos de mi vieja, el deber ser, lo que es correcto, lo que es la entrega, lo que es el sacrificio, lo que es pensar en lo demás, lo que es mandatos. Que esos mismos mandatos, al no ser propios, son mandatos de otros, uno los ejerce esquemáticamente, no los incorpora y los transforma en una manera de... Y no tiene amor. Exactamente, no hay amor ahí. No hay amor. No es juzgar a nuestros padres por lo que, pero decís, no, es como una cadena de cosas que vos no lo viviste. Uh-huh. ¿No? Y después hay una cosa que me ha pasado en este proceso de caminar este camino nuevo en mi vida, mirando a mis hijos, que lo intento, me cuesta, pero lo intento, que es pedir perdón. Porque uno cuando es padre no sabe nada. Después mirás para atrás y decís, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, pero bueno, sí cuando estás viviéndolo, haces lo que crees que es lo mejor. Pero por otro lado, mirar para atrás y reconocerle a tu hijo aquella herida, aquella huella, aquel mandato repetido, lo que sea, y pedirle perdón, aunque el otro lo entienda, como dicen, ahora tengo razón, viste que tengo razón, no importa cómo lo interpretes, pero esa posibilidad de habilitar al otro, decirle, che, me equivoqué. Destraba. Por lo menos, si no es hoy, en el futuro va a ayudar al vínculo, a esa persona, a mis hijos. Yo pedirle perdón y lo intento. Me costó mucho al principio, porque pedir perdón también es reconocer los errores. Ahora creo que me resulta más fácil pedir perdón sin culpa. También es de la otra, ¿no? Pedir perdón sin culpa. Como diciendo, la verdad que es lo que pude hacer. Te pido perdón, sé que te hice daño, sé que te marqué, sé que te estructuré de una manera que no te pertenece a tu personalidad. No tuve intención, pero te jodí igual. Exactamente. Reconocer eso me parece que cambia un poco las herencias, digamos, ¿no? Hay un gran especialista en adicciones que dice que sin compasión uno no se puede acercar a la verdad, ¿ves? Porque claro, duele. Entonces no querés, si podés mirar tu tarea de padre, tu propia vida, con mucha misericordia o con alguna misericordia, y tenés más chance de poder reconocer que te equivocaste y pedir perdón. Si no, igual viste que esas cosas, porque dice, bueno, lo voy a mirar con misericordia, como otro mandato más. Lo digo, pero en realidad lo tenés que mirar internamente con misericordia. Tenés que hacer el laburo interno de que eso se transforme dentro tuyo para que eso suceda. No decirlo solamente no es que va a suceder. Es como decir, me miro con amor, ahora me voy a querer más. No, para que no es decirlo, es meterte adentro,
Hay una frase que a mí me gusta mucho, que lo uso mucho y lo uso mucho en mi vida de verdad cotidiano, es: donde hay miedo es por ahí. Porque el miedo es la reacción de la personalidad a eso que te duele de verdad. Y si no vas a ese lugar, ahí sí no hay transformación, porque está la personalidad supuestamente alejándote de eso que te va a hacer mal, no sé qué. El ser humano en realidad se maneja a través de los miedos. La personalidad está estructurada a partir de los miedos. Entonces, no ir hacia los miedos para poder sanar es como, bueno, no ir de verdad al meollo real, ¿no? Yo en todo este camino que vengo haciendo fue ir al miedo. Me da pánico, ¿eh? Pero voy al miedo. No me hago el boludo con el tema. Trato de que no. Trato de que no. Es como una práctica, digamos. Sí. Ahí sí le pongo la cabeza, ¿eh? Digo, cuando estoy en medio de una ceremonia y se viene el miedo así, vamos, ¿no? Pero vamos, es como cagado de miedo, pero a ver qué significa esto. Me acuerdo mi propósito, mi primer propósito en una búsqueda de visión, que es una cosa que se hace en este camino en particular, fue conocer mi miedo más profundo, atravesarlo para poder ser feliz. 5 años me llevó a conocer mi miedo más profundo. Yo quería, es esto. No, no era eso. Y así. Ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro. Hasta que un día se me develó y dije, ay, boludo, era esto, la concha de la lora. ¿Qué era? Soltar el control, el miedo. Yo sobreviví tanto y fui tan exitoso en mi supervivencia cuando era chico, que estructuré mi personalidad de una manera de superviviente, de sobreviviente, digamos. Y cuando me doy cuenta que en realidad toda mi personalidad está estructurada para sobrevivir, no para vivir. Claro, y no tengo disfrute de la vida porque en realidad estoy todo el tiempo previendo los pasos de todas las cosas que suceden para no estar en riesgo. Desandar ese camino fue, y todavía estoy desandándolo, ¿no? Pero ahí me surgió una canción que dice: ya sobreviví a toda tempestad, con todo lo aprendido, ahora me toca caminar. Ya sobreviví, ahora vivo nomás. Y ese ahora vivo nomás es un montón en mi vida. Estoy aprendiendo, la verdad. Y claro, vivir nomás significa estar vulnerable, significa que cualquier roce que suceda me llegue de verdad, no estar previéndolo para que yo ya esté resguardado de que eso no me toque. Y en eso ando ahora, que me veo para adelante y bueno, tratando de vivir nomás y que todos los roces de la vida me estén a flor de piel y no estar resguardado, digamos. Muchas gracias, Benja. Un placer. Un placer. Muchas gracias a vos.